con todas. Buenas tardes. Hola, Luz Mayra, ¿cómo estás? Mm, bueno, vamos a entonces hacer el abordaje de dos cositas que yo les había mencionado en la tutoría número 3, que es hablar sobre la guía número 4. Ya estamos, digamos, casi entrando a la finalización de este proceso, ¿sí? Bien, es sencillo si ese proceso lo hemos realmente llevado secuencialmente, es decir, el curso Desarrollo del Pensamiento Científico busca que ustedes como maestras y maestros eh, propicien en los niños y niñas ese desarrollo, digamos, del pensamiento científico que es muy importante. Hoy en las instituciones educativas se está promoviendo todo ese proceso a través de diferentes maneras y procesos. Algunos lo hacen directamente desde los diferentes, diríamos aquí, cursos que se trabajan, desde las diferentes áreas que se trabajan, y otros lo trabajan desde las electivas. Hoy, por ejemplo, se está promoviendo mucho el trabajo, ustedes han escuchado mucho que en las instituciones educativas hablan de unas selectivas como robótica y este tipo, digamos, de actividades que se desarrollan con los niños propende porque los niños no dejen de trabajar esas habilidades que tienen ellos, como yo insisto mucho, que son innatas y que maestras y maestros, sobre todo en esta área de pedagogía infantil, deben ser, digamos, los que propiciemos y realmente como que generemos toda una serie de actividades que nos permitan lograr ese objetivo. Por lo tanto, mire que yo voy a hacer primero voy a hacer unas observaciones antes de entrar a dar unas explicaciones de la actividad número 4 y en qué consiste, y quiero que participen ustedes activamente en sus inquietudes, en sus puntos de vista, porque no solamente soy yo la que les va a orientar, sino que es importante que ustedes también en ese sentido participen, den sus puntos de vista, porque a partir también de sus experiencias como maestras en formación, también es importante que nosotros las conozcamos, porque eso es también aprender de todas esas condiciones. El ejercicio que hicimos el día sábado me lleva pues un poco a pensar también en esta situación. Yo les di una palabra a cada grupo y revisando los conceptos, caemos en un error que un autor que dice Gastón Bachelard, nosotros no damos el concepto como tal, sino que realmente caemos un poco en ese error que él habla, realmente en la experiencia básica o en el error que nosotros a veces, en lugar de conceptualizar, damos ejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo, valga la redundancia, voy a conceptualizar sobre la medición. ¿Qué es para mí la medición? ¿Qué son, digamos, qué es hablar por ejemplo, el concepto de número? ¿Qué significa la clasificación? ¿Qué significa eh, la pregunta? ¿Qué significa las habilidades? Y nosotros solemos hacer lo siguiente, dar ejemplos.
¿sí? A través de, por ejemplo, la medición se puede trabajar esto y no damos el concepto de lo que es la palabra, no conceptuamos sobre la medición, sino que decimos que cómo, por ejemplo, se podría llegar a ella, cómo podemos medir, y eso no es dar el concepto. Y eso suele pasar cuando nosotros estamos trabajando con nuestros niños y niñas, ¿sí? En lugar de nosotros dar el concepto, nosotros como maestras, yo no estoy aquí el niño porque el niño está aprendiendo justamente en esos primeros años, está entendiendo realmente y aprendiendo un poco a conceptualizar ellos. Pero si nosotros como maestros cometemos el error de no ser precisos en el concepto, sino que nosotros damos ejemplo de eso, estamos cayendo en un obstáculo, estamos poniendo un obstáculo en términos, por eso les digo, de este autor, Gastón Bachelard, es un obstáculo epistemológico, es decir, que no nos permite centrarnos realmente en lo que es el concepto. Por eso es importante, tener claridad. El curso se denomina Desarrollo del Pensamiento Científico. ¿Cómo nosotros desarrollamos el pensamiento científico en los niños? Es decir, cómo nosotros logramos que esa inteligencia, esa capacidad de observación, esa capacidad de preguntar, nosotros la llevemos a potencializar. Potencializar es que lo llevemos a otro nivel, ¿ya? Otro nivel. Las actividades pedagógicas y didácticas que nosotros plantemos, claro, nos van a llevar a que el niño eh, precisamente agudice esa capacidad de observación que es muy importante tenerla en cuenta, ¿ya? Mm, Entonces, si nosotros en lugar de agudizar, cuando yo estoy diciendo agudizar, lo llevemos a otro nivel de observación. No solamente es de nosotros resolver las preguntas, no es solamente de dar todo acabado, sino que generemos, propiciemos unas condiciones para que ese niño alcance esos niveles, ¿cierto? Esas habilidades. Entonces, por ejemplo, nosotros los estamos llevando a que los niños en cierta edad, por ejemplo, reconozcan los colores y demás, y nosotros no le vamos a decir el concepto de color, simplemente desarrollamos una serie de actividades que nos conduzcan realmente a llevarlo a que el niño pueda identificar ese tipo de colores. Lo mismo ocurre con los números, lo mismo ocurre cuando en las diferentes áreas que nosotros trabajemos. Tanto, pues este curso, si bien es cierto, está muy relacionado con las ciencias naturales, no quiere decir que las otras áreas nosotros también las podamos trabajar en ese sentido para que los niños, por ejemplo, en la parte de la literatura, ¿ya? Que los niños aprendan eh, a organizar sus ideas. Es muy importante que los niños empiecen a expresarse correctamente, ¿ya? Que empiecen a utilizar, por ejemplo, los adjetivos, los conectores. Entonces, todos esos procesos son importantes para el desarrollo de ese pensamiento científico. Entonces, para que los niños, o sea, poco a poco, diríamos aquí, de manera secuencial, los niños vayan avanzando. Porque en los primeros años, mire que a veces se insiste
los papás están queriendo que sus niños aprendan a leer y escribir y la maestra está desarrollando una serie de actividades que los va induciendo para que los niños aprendan a leer y escribir. Cuando llegan al grado primero, desde luego, allí los niños van eh, ya empiezan entonces a organizar, eh, a identificar cada una de esas palabras y es como de una manera, diríamos aquí, va emergiendo, así como lo decía en uno de los CIPAS cuando yo invité a la profesora Daira. Emergen las palabras, emergen, inclusive los niños eh, van haciendo lectura de esas palabras y entonces cuando en un momento dado los niños aprendieron a leer, ya escribir. Claro, se va afianzando todo ese proceso, ¿no es cierto? Omaira, que ya tiene un camino aquí en recorrido, digamos, y esa experiencia, ¿no es cierto?, nos puede hablar de cómo ese ha sido ese proceso con los niños, ¿cierto, Mayra? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Pues, sí, como ese día conversábamos en clase, pues, a veces dicen las personas, no, es que solo es irse, pues una vez, ¿no? Una vez, entre comillas, dijo una profe, es que solo es irse a parar Deme nomás y a dos cuidar. segunditos, espérame un ratito. Qué pena, Mayra, es que no tenía quien me atienda la puerta. Bueno, sí te escucho, Mayra. Sí, profe, lo que yo le decía hace ratico es que una vez, pues, a inicio, ¿no? Cuando yo ingresé al trabajo, me dijo una profe, es que solo es de sentarse nomás y de mirarlos, que no se peleen, que no se peguen y ya, estarlos viendo, ¿sí? Eso lo llevo hasta ahora, porque yo les digo a mis compañeras, es una labor súper complicada, sí, porque a Sí. veces hay que afianzar todo lo de normas, las reglas. Los niños Ujú. llegan a veces con un proceso inmenso, de pronto de buen desarrollo, otros con fallas en el desarrollo mismo, en interacción, bueno, ¿no? En la comunicación, bueno, hay mucha dificultad en eso. Y no es el hecho de irse a parar nomás, el hecho es que depende de nosotros todo, digamos, ese futuro, esa creatividad con que los niños van a salir adelante, ¿sí? Es en el jardín y también en preescolar y en primaria donde se afianzan toda la parte social, lo digo yo, por Ujú. envolverse, digamos, en una etapa futura, ¿sí? En que no nos prohíban cuando hablamos, que no nos prohíban cuando levantamos la mano, cuando expresamos lo que sentimos, ¿sí? Desde eso se posibilita a los niños la participación infantil desde pequeños, que ellos aprendan también a dialogar, que aprendan, digamos, a comunicarse y no es solo las habilidades. Hay muchas cosas de pronto que, cierto, que a veces uno coloca, ¿no? A través de tal juego vamos a demostrar o vamos a fortalecer las habilidades sociales, motrices, pero no es algo sencillo, es algo que requiere de mucho tiempo. Una planeación debe proyectarse por muchos días, tal vez por meses, a veces un año completo, hasta que los niños digamos, la tengan en su cabecita, hasta que ellos se la aprendan, ¿sí? Y no es el hecho tampoco de memorizar, sino el hecho de que nosotros vamos aprendiendo y ellos también van, digamos, recogiendo todos esos saberes y ellos lo van practicando a su forma. No Ujú. también decir que un niño de pronto va es
¿cómo le digo?, a crecer o de pronto a racionalizar o también a formarse como los otros, ¿no? Hay niños que van de a poquito, hay niños que sí tienen un proceso activo en participación, de pronto en conocimiento, porque los papás están allí con ellos, y también hay niños que no tienen todo ese proceso porque los papás nunca se hacen cargo de los chiquitos, ¿sí? Piensan que la primera infancia es cualquier cosa, que listo, que los mando al jardín o que los llevo a un hogar tradicional y para de contar ahí los dejo. No es eso, sino que el hecho está en que usted como formadora o como licenciada, lo que usted crea y crea en su formación, que es posibilite, ¿sí? Esos aprendizajes no para un ratico, sino para la vida. Posibilite también ese proceso de relacionar actividades rectoras, de desarrollar habilidades significativas para la vida, que ellos aprendan a caer y aprendan también a levantar, ¿sí? A veces cuando los niños van a, a caminar, entonces a veces dicen, no, los papás es que no me lo vaya a hacer caer. Vea, tendrámele todo el cuidado, darámele la comida en la boca y no es eso. La cosa es buscar también prácticas en las cuales el niño aprenda, él mismo aprenda, es a coger con la mano, la cuchara, a colocársela en la boca, sí, todo es un proceso. Ese proceso es lo que llamamos nosotros desarrollo de las habilidades motrices y desarrollo de las habilidades sociales, pero también requiere de actividades significativas que vayan y lleguen al corazón del niño, lleguen a la mente de la forma más clara. Eso, profe. Gracias, Omaira, por compartir pues esa experiencia. De hecho, mira que en dos campos que tú nos acabas de mencionar, es muy importante, se insiste mucho en los niños que se trabaje toda esa parte de, por ejemplo, de la convivencia, de que los niños aprendan a desenvolverse por sí mismos, es decir, que tengan cierta autonomía pero también con disciplina. O sea, la disciplina nunca ha salido de pronto, a veces hay una mala interpretación de que a los niños el libre desarrollo de la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad, pero también hay que poner unos límites, porque los niños hay necesidad de colocarle unos límites, unas normas de juego para que ellos aprendan a convivir con los otros, ¿sí? Porque si no sería un caos. Y eso de pronto se ha perdido de vista de que a los niños hay que dejarlos, sí, sí, como dejarlos ahí como que ellos hagan lo que ellos quieran. Esos de pronto a veces se malinterpreta tanto, yo digo, de los maestros mismos como también de los padres. O sea, es dejarlos como que hacer lo que quieren, no, hay que ponerle una disciplina, hay que crear, dice, Omaira decía, sin decirlo, hay que crear unos hábitos en los niños. Y en esos primeros años se crean los hábitos. Eh, de lo contrario, no se van a crear los hábitos. El hábito, por ejemplo, que los niños tienen unos deberes, claro, correspondiendo a la edad que tienen y que esas reglas de juego son importantes para que ellos puedan establecer una relación con los otros, porque más tarde ellos van a tener dificultades. Un niño que todavía dependa del papá y la mamá, que lo vista, que por ejemplo, que cuando él va a hacer sus necesidades fisiológicas, que es una tarea bastante complicada y compleja, cierto, hasta ciertos momentos lo acompaña, le dice y demás, pero de ahí en adelante tiene que dejar que el niño realice todas esas actividades. Entonces, en esos planos, mire que estamos mirando cómo es ese desarrollo. Lo mismo ocurre en este otro plano que estamos nosotros trabajando, que es el desarrollo del pensamiento científico que los va a llevar a los niños a que tengan esa capacidad, por ejemplo, de que si se desarrolla una actividad, que ellos inclusive pregunten, que puedan
continuar como indagando, investigando desde su nivel. No vamos a hacer una investigación con los niños, pero tenemos que la capacidad, por ejemplo, esa curiosidad que él tiene, nunca se termine, sino que la vamos incrementando. ¿Qué hace? Que por eso, mire que se proponen desde, ahora se propone desde tan temprana edad los semilleros de investigación. Pero ¿por qué hay esa necesidad de crear, dice, unos semilleros de investigación desde la corta edad? Porque se quiere generar un espacio, quiere generarse unas condiciones para que ese niño vaya acrecentando esas posibilidades, que el niño sea capaz, por ejemplo, de explicar desde lo que él entiende, explicar todas sus situaciones. Por ejemplo, que él observó la naturaleza y que sea él capaz de explicar, por ejemplo, que observó los animales, que hacían, que como de pronto la reproducción que le va a crear una inquietud de cómo nacen, por ejemplo, de dónde salen, por ejemplo, le van a preguntar en el campo cómo nacen los terneros, cómo, digamos, por qué él se va a preguntar que por qué un animalito como ese, entonces la mamá lo lame y al mismo tiempo se pone de pie, ¿no? Entonces, que no necesitan sino eso y que eso pasa con muchas cosas que tengan esa capacidad. Entonces, los niños, o sea, hoy estamos coartándolo, pues, y no solamente somos los maestros, son los medios, ¿sí? La tecnología es muy buena, pero lastimosamente no se la ha hecho, digamos, no se la ha usado adecuadamente para que los niños hagan buen uso de ella, ¿sí? Y no que los atrape, porque los atrapa y es como si fueran digamos, atomizarlos y como que se fueran unos robots y ellos actúan, repiten lo que se está dando y no son capaces de crear. Entonces, eso es una situación que nos está pasando y eso es lo que no queremos que pase con nuestros niños, sino por el contrario, que tengan esa capacidad creativa, de interrogación, de pregunta, de curiosidad, de imaginación, ¿ya? Imagínense, la imaginación también ya se la están dando. ¿Por qué? Porque resulta que ya le están dando todo elaborado. Entonces, los juegos ya están todos elaborados. Los niños no son capaces de crear sus propios juegos. Antes, nosotros éramos capaces de modificar muchas cosas. Sí, los juegos que teníamos usualmente, pero le hacíamos unos cambios y demás. Nos inventamos esas cosas. A eso queremos que llevarlos. Ahora bien, miren que la unidad que decía también generar, digamos, espacios, por ejemplo, el entorno en condiciones socioculturales, es decir, ustedes que están muy cercanas a todo ese bagaje cultural, digamos, que legaron las comunidades, hay que recuperarlo, hay que traerlo y hay que nosotros utilizarlos para nosotros como maestros y maestras para trabajar una educación propia. ¿Cuánto, digamos, se está solicitando por las comunidades que se trabajen unos currículos propios? Pero si seguimos nosotros haciendo una reproducción de lo que ya está. Sí, hay que seguir unas directrices de lo que dice el Ministerio de Educación Nacional, unos lineamientos, pero nosotros también podemos hacer digamos, unos cambios importantes en ese proceso. Bien, bueno, con ese preámbulo, yo quisiera que la actividad número 4, que significa
sistematizar la experiencia, entonces nos permita realmente mirar qué es lo que nosotros queremos nosotros con la sistematización, sistematizar la experiencia del desarrollo del pensamiento científico. ¿Ya? ¿Cómo nosotros hicimos? Entonces escogimos un tema, estaba un tema libre que ustedes podían, digamos, seleccionar. A partir de allí, de esa selección de ese tema, nosotros en este momento vamos a sistematizar. Primero, pues desde luego, en el documento o en la plantilla tenemos que hacer una breve introducción donde se comenta todo el contenido de la experiencia. Es decir, si nosotros, por ejemplo, trabajamos por decir algo, las plantas medicinales, o si trabajamos, por ejemplo, todo lo que son los nevados, o si trabajamos, por ejemplo, se me ocurre que ya no tiene que ver con la parte de las ciencias naturales, sino, por ejemplo, que los mitos y leyendas. Entonces, ¿qué era lo que nosotros, qué nos quería decir, qué era lo que buscábamos nosotros? Las actividades que se propusieron o las estrategias que se propusieron aquí en este curso, como por ejemplo en la primera actividad, como ya les había dicho, bueno, hicimos un rastreo de las actividades, un análisis de lectura del desarrollo del pensamiento científico, quién nos habla del desarrollo del pensamiento científico, eh, y citamos algunos autores. Esos autores inclusive ya hacen un análisis de lo que están diciendo, por ejemplo, los principales autores que yo les mencionaba, que por ejemplo aquí no solamente están Piaget, está Vygotsky, y si ustedes van a ver, por ejemplo, allí en la última, en la tercera unidad, yo expongo inclusive cómo se dan todos esos procesos metacognitivos en la parte de lectura, de escritura y demás que hay necesidad de recoger. Y allí hay varios autores que es necesario revisar. Bien, entonces ustedes van a comentar un poquito en esa introducción que sea un poquito más estructurada, no solamente comentar el objetivo de este trabajo consistió en realmente propiciar el desarrollo del pensamiento científico con los niños entre las edades entre los 3 y 5 años o de las edades de 5 a 7 años, lo que ustedes quieran, pues o sea, plantear o de pronto de los 0 a los, dirían ustedes, a ver, 0 a 6 meses, ¿cómo? Pues, o sea, hay posibilidades de desarrollar porque no es que el niño no desarrolle el pensamiento científico, pero serán, claro, otras actividades mucho más, diríamos, más complejas, porque pues un niño que está en edad de crecimiento, que no tiene todavía el habla, tiene el lenguaje, pero no tiene el habla. Entonces es importante a través de los símbolos y de los signos es lo que nos transmite. Bien, el niño sobre todo, pues las edades ya empiezan aquí de los 2 a los 3, a los 4, los 5, los 6 años, son importantísimos para ese trabajo. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Entonces, vamos a desarrollar y planteamos un plan de clase, el cual buscaba desarrollar este trabajo. Posteriormente se empieza ya a desarrollar la experiencia. Es decir, ustedes seleccionaron un grupo de niños, trabajaron algunas actividades con esos niños y digamos, pusieron en práctica de alguna u otra manera todo lo que plantearon o planificaron ustedes, ¿no? Como nos acaba inclusive de decir Omaira, nosotros de pronto planificamos para todo un año escolar, cuando los maestros y maestras están en una institución.
el plan de clase es, desde luego, hace parte de un plan de área que es de manera secuencial, pero empezamos desde allí. Bien, entonces es que ustedes comenten aquí en esta introducción. ¿Qué queremos sistematizar? Pues que queremos sistematizar cómo los niños, por ejemplo, abordaron, por ejemplo, la selección, digamos, la selección o clasificación de las plantas. Cómo los niños entonces lograron a través de la selección, la hicieron a través de las texturas, lo hicieron a través de los colores, la hicieron a través de los tamaños, bueno, qué sé yo. Eso depende del tema que ustedes hayan seleccionado. Entonces, a alguien se le ocurrió que trabajaron un plan de clase para, yo vi muchos planes de clase que trabajaban sobre las partes del cuerpo humano. Entonces, cuando el niño está en esa etapa de exploración, la parte de exploración de su cuerpo, y entonces, dependiendo de la edad, ¿no? Dependiendo de la edad, hacen toda una exploración, porque claro, el adulto le está diciendo, mire, esta es la nariz, estos son las orejas, esto es la boca, esto, bueno, toda esa parte, pero en ningún momento ni el padre, ni la madre le va a decir, estos son los sentidos, o sea, le van a sentir, sino que es esa, o sea, el niño cómo va explorando. Entonces, ustedes plantearon una actividad donde, como lo hicieron algunas de sus compañeras, que les colocaron diferentes elementos ahí de textura. Entonces, lo que se buscaba no era que los niños ya nos digan el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del olfato, no. Entonces, ¿qué sensaciones vieron? Sensaciones, mire que esas, ¿qué queremos? Entonces, sistematizar. Claro, el tema para ustedes, claro, los sentidos o las partes del cuerpo. Pero, entonces, ¿qué queremos sistematizar? Y queremos nosotros desarrollar, por ejemplo, la capacidad que el niño tenga las habilidades, por ejemplo, de eso, de que ellos, por ejemplo, digan cuando están identificando las partes del cuerpo. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, una evidencia es que ellos empezaron a identificar, ah, mira que empezaron a identificar que las piernas y los brazos, qué hacían con las piernas, con los brazos, qué hacían con las manos, qué podían hacer, todas esas cosas eh, de pronto inimaginables que ustedes en las actividades que propusieron lograron evidenciar en esos niños, ¿ya? Entonces, bueno, aquí se me repite qué queremos nosotros aquí sistematizar. Entonces, ¿qué buscamos con qué buscamos con nosotros con esa sistematización? Todos y todos a partir, digamos, de cualquier tema, desarrollar el pensamiento científico de los niños, el científico de los niños que ya dijimos, todas esas capacidades que tienen los niños, la imaginación, la curiosidad, las preguntas, la forma de explicación, la forma de expresión que ellos tienen, todo eso es importante, cómo ellos organizan, la capacidad de organización, los recursos que ellos utilizaron, todos son parte, digamos, de este proceso. Entonces, es muy importante que ustedes aquí tengan muy clarito el punto de partida, el tema, por eso yo les decía un ejemplo allí. El plan de sistematización, y aquí les pongo el plan de clase, pero el plan de clase pudo tener una serie de actividades que ustedes propusieron y cómo las desarrollaron con los niños. O sea, ahí está la capacidad de haberlas desarrollado con los niños, cómo las desarrollaron, qué respuestas encontraron en los niños. Si de pronto los niños como que esas actividades que propusieron ustedes no sabían qué hacer,
Entonces, ahí de pronto tengo que preguntarme a ver si están bien propuestas las actividades que yo planeé o no estaban bien, digamos, planificadas para esa edad, no están adecuadas, no eran suficientemente claras. Tengo también derecho a equivocarme, pero ojalá que ustedes también tengan la posibilidad de mirar como todas esas falencias que de pronto se presentaron. C, recuperación y reconstrucción, o sea, tenemos que recuperar toda esa experiencia, recuperar es qué dijeron los niños, cómo se comunicaron, cómo fue la interacción entre ellos, cómo fue todo esa experiencia que ellos tuvieron. Eso es lo importante aquí de desarrollar el pensamiento. Y viene de que ese es un trabajo ya de reflexión de su práctica, de interpretación, de síntesis. Es decir, si logramos nosotros, no solamente es porque la profesora María Mercedes vea en nuestro trabajo que sí logramos, no, las dificultades también hay que colocarlas allí, que tuvimos nuestros tropiezos, que tuvimos igual nuestras dificultades, porque allí es donde realmente se evidencia que ustedes tuvieron una experiencia. Las experiencias no solamente es para contar todo lo bonito que se desarrolló y como que vamos todo planito, no. Hay que contar también todos ese tipo de dificultades que se nos presentaron y que es necesario tener. Y desde luego unas conclusiones y recomendaciones. ¿Sí está claro allí? Preguntas. Sí, sí, profe, sí está claro. Bueno. Mire que la plantilla está planteando así. Tema central de la experiencia. Breve resumen de la experiencia. Yo aquí estoy dando unos puntos, pero yo les voy a dejar un poco en libertad para que ustedes también puedan hacer uso de todo ese proceso y de cómo les fue con todo el trabajo que ustedes desarrollaron. Principales acciones que ustedes realizaron. Listo, ustedes propusieron en el plan de clase una serie de actividades, pero además del plan de clase, de pronto ustedes, mejor dicho, se fueron más allá, miraron que había la necesidad de trabajar otros aspectos, plantéenlos allí. Los procedimientos que ustedes plantearon. Por eso, mire, se trata, en la diapositiva les digo, hagan una reconstrucción de lo que pasó. Una reconstrucción que puede ser a ver cómo pasó en el inicio, en el desarrollo, qué hice yo para igual como que atraer la atención de estos niños. Todo eso es importante. Entonces, esta parte que tenemos aquí es importante que te la tengan ustedes presente en la organización de la experiencia y voy aquí a... este simplemente es como, a ver, una guía, por eso es una plantilla, pero no es una camisa de fuerza para que ustedes la tengan aquí. Ustedes pueden comentar y pueden tener la libertad para que ustedes, por ejemplo, muestren todos esos elementos. Por ejemplo, aquí en el inicio, ¿qué tipo de evidencia tengo? Entonces yo desarrollé un juego, tomé una foto allí. ¿Qué tipo de pronto que se me ocurrió desarrollar un juego donde los niños, por ejemplo, trabajaban estos aspectos y describan, narren lo que ocurrió, lo que de pronto los niños se rieron, los niños de pronto tuvieron aquí la capacidad de asombro y todo eso. Los documentos que ustedes consultaron, y los comentarios que ustedes entre su grupo colaborativo hizo. O sea, ¿qué pasó allí? Y esto en cada una de las etapas.
Entonces aquí simplemente es como la forma de organización de cómo ustedes plantean esa experiencia. Recuerden, eh, esto es secuencial y recuerden que la quinta actividad se recibe, solamente son unos registros fotográficos y esos registros fotográficos no son al azar, sino que esos registros fotográficos tienen que ir de manera secuencial. Bien, bueno, yo quisiera, Profe, dime, Ane, buenas noches, profe, ¿cómo está? dime. Si me escuchas, que estoy un poquito agripada. Ah, ya, cuéntame, Ane. Profe, una pequeña duda en lo que usted dice del registro fotográfico. ¿Ese es individual o grupal en el registro fotográfico para el final? No, pues como ustedes lo han venido desarrollando grupal, lo vamos a hacer grupal. Ah, ya, sí tenía esa Ujú. pregunta. Bueno, muchas Bueno, gracias. hay otra cosita que yo quisiera aprovechar este espacio, aunque lo vamos a hacer en otros IPAs. Porque yo revisé varias de las propuestas del proyecto aplicado, es decir, así de manera muy haciendo un barrido, así porque no tenía, resulta que la profe Claudia no me había compartido eh, mm, el enlace donde están, digamos, el drive de las propuestas. Y observo, esta observación la veo, ya me paso aquí del curso de desarrollo del pensamiento científico a mirar esas propuestas que ustedes plantean. Y es que nos desviamos, uno, el problema es diferente a la propuesta pedagógica o a la estrategia. A ver, por ejemplo, por ejemplo, los mitos y leyendas es mi propuesta pedagógica, pero los problemas que he identificado es que los niños de pronto no tienen una inclinación hacia la lectura y la escritura. Entonces no tienen la motivación, vamos aquí, y es a través de esas, diríamos, esos mitos y leyendas que yo puedo, a través de esa estrategia, llevar, digamos, a que esos niños se motiven, mejoren de pronto en esa capacidad de lectura y escritura, entonces puede ser. Entonces, para que lo tengan presente, si yo voy a trabajar, por ejemplo, las plantas medicinales, listo, las plantas medicinales no es el proyecto como tal. Las plantas medicinales es la propuesta pedagógica que desde mi contexto yo voy a abordar un problema que he identificado en los niños, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en la parte motriz, ya sea la parte de convivencia o desarrollo, por ejemplo, integral de los niños, que implica varias cosas. Tiene que ver con, por ejemplo, el desarrollo, hablamos mucho del desarrollo integral del niño y que empieza desde la etapa inclusive de gestación. Si hubo unas condiciones favorables en la gestación de ese niño, que si hubo una atención adecuada en los primeros años de ese niño, que si se le brindó unas condiciones, por ejemplo, sociales de convivencia dentro del niño, los afectos, toda esa parte de la atención que el niño debió tener, la alimentación es- ubica toda esa parte del desarrollo integral del niño. ¿Y cómo lo podemos nosotros abordar que eso realmente sea propicio para todo? Es importante tener en cuenta esos elementos. Yo sé que ustedes hicieron inicialmente, como fue la orientación de la profe Claudia,
de hacer una caracterización para que se ubiquen ustedes, es decir, una contextualización, pero esa contextualización tiene que estar enmarcada del problema en que ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, para que lo tengan muy presente. Por eso digo yo que esta parte, pues, será objeto de otros IPAs, pero sí quería hacer como un bosquejo. Si ya resultan dudas, inquietudes sobre el desarrollo de esta guía número 4, entonces me lo dan a conocer. ¿Listo? Entonces, si no es, pues, o sea, si no hay preguntas, no hay inquietudes, entonces damos por finalizado. No se olviden de diligenciar el registro de asistencia. Les agradezco a todas por pues, o sea, disposición y presencia en este CIPAS, pero me gustaría que haya mayor participación, mayor pregunta para que no sea solamente yo la que aquí hable, sino que sea una interacción y una pregunta con, digamos, una conversación con ustedes. ¿Ya? Bueno, entonces damos por finalizada este CIPAS. Profe, Sí, dime, buenas Brenda. noches. ¿Sería tan amable de regalarnos unos minuticos? Es para hacerle una pregunta, pues que se quedara usted, pues, ¿no? Ya, Muchas cuenta. gracias. Bueno, listo. Entonces las demás ya se pueden retirar si no hay mayores preguntas. Gracias, profe María Mercedes. Que tengo una buena Bueno, noche. Omaira, igualmente, Omaira, que estés bien. Profe, Dime, Ania. profe, yo tengo una pequeña duda. Lo que usted nos acaba de explicar ahorita en la guía número 4 tiene que tener la secuencia desde la primera, segunda y tercera actividad, ¿verdad? Para poder nosotros desarrollar y Sobre todo, pues desde la segunda actividad que es del plan de clase. ajá. Profe, yo tengo una pequeña duda en cuestión a la tercera actividad. Todavía pues estamos realizando la actividad con las compañeras, estamos aprovechando el espacio pues para no quitarle mucho tiempo a mi profe. Verá, en cuanto a la realización de que se nos dice sea en Canva o en PowerPoint, esa, o sea, yo ahí estoy un poquito con las compañeras embolatadas, o sea, Verán, ¿no? en Yo les decía que tienen dos opciones. ajá, Ustedes de presentarla, en hacer la presentación en eso de la experiencia en cualquiera de esas las aplicaciones, herramientas, ajá. o si quieren optar por hacer un cuento o, digamos, una cartilla, lo pueden hacer. Ah, ya, sí, yo tenía esa pequeña Ujú. duda, profe. Ah, bueno. ¿Listo? No puedes solamente con esas aplicaciones. Ah, bueno. Bueno, Bueno, pues, muchas bueno, gracias. Ana, con gusto. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias, María Cristina. Brenda, una pregunta, ¿eres tú o el grupo? Sí, el grupo, sí, señora. Ujú. ¿Es sobre el proyecto? Profe, buenas noches, habla con Rosa. Cuéntame, Rosa. Estamos aquí con Brenda, profe, era para preguntarle sobre lo que le habíamos comentado, lo de la ponencia. Sí, sino que por eso le digo, ¿qué es? La directora, digamos, la líder del programa, no me contestó, porque la idea era como yo hablar personalmente, porque pues en el correo pues me podrá decir que no, que solamente estaban tres, pero la idea era como hablar con ella
voy a insistirle, pues ella sí me sabe contestar, pero no sé si como hay muchos eventos, pues que se han desarrollado en estos días, no sé si será por eso que no me ha dado respuesta a mi llamada para preguntar, pues, que ustedes, pues, plantearon esa, diríamos, hicieron esa propuesta en ese evento, pero que son en sí las 5 integrantes y que las 5 integrantes, pues, tengan la certificación. Sí, profe, porque el día de hoy, pues yo ya envié, ¿no? Lo de las diapositivas, Sí. porque hasta hoy nomás tenía, entonces, pero yo ya las envié ya. Ujú. Entonces, verán, ¿no? Yo de igual voy a mandar un correo, voy a mandarle entonces más bien un correo para que quede constancia y a ver qué respuesta me da. Eso sería lo último, pues para tener que pues todas las 5 trabajaron en esa, diríamos, en esa experiencia y que si bien es cierto, el evento solamente daba posibilidades para inscribirse 2 o 3 personas, ¿era? Dos, a nosotros no, pues nos apareció solamente dos, porque no había ningún Ajá. otro cuadro donde pues pudiéramos, ¿no? Colocar a las demás integrantes. Porque a nosotros, o sea, la ponencia nos toca, pues ya el día jueves nos toca. Ujú. Ya. Entonces, por eso, yo mañana voy a escribirle, voy a dejarle, mejor dicho, ahorita le voy a dejar el correo y a ver qué me dice, si me da respuesta a través del correo. Bueno, ¿Listo? profe. Y ya les comento. De la actividad. Profe, y qué pena, otra cosita ya referente al curso de pensamiento. Entonces, si seguimos ahí con la duda, seguimos trabajando con el mismo tema de la anterior actividad entregada. Sí, 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 claro. A seguir porque trabajábamos en la anterior actividad con esto, lo que decía usted, el cuerpo. Ujú. Entonces, ahorita queríamos ya trabajar pues con esto de la naturaleza, con la clasificación de las hojas. Entonces, no podemos hacerlo, tenemos que seguir con la Con el anterior. cuerpo humano, porque no es que es secuencial. Ah, bueno, señora, eso era. Bueno, Muchísimas gracias, bueno, muy con amable. gusto. Que esté Bueno, muy bien. Hasta luego. bueno, hasta luego. Bien, me toca ponerlo así.